24. Mateo capítulo 13, verso 24. Cuando lo tenga, digan amén. Mateo capítulo 13, verso 24. Amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo: no sea que arranquéis la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Amén. Deja crecer justamente lo uno y lo otro, hasta que la siega, dice, justamente lo uno hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Entonces ahí vemos, ¿verdad? El Señor explica la parábola en el verso 36, leímos Mateo 13, 24 al Mateo 13, 24 al 29. Ahora vamos a leer la explicación de la parábola en Mateo 13, 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercando a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Ve? Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin de este siglo. Él enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerá de su reino todo lo que sirve de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y lo echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento. Como el mismo director fui yo, ¿verdad? Yo mismo hice la oración. El mensaje lo hemos titulado: a los hijos de Dios se le llama hijo del diablo, y a los hijos del diablo se le llaman hijos de Dios. Amén. Por eso leímos ahí el trigo el trigo son los hijos de Dios, las cizañas son los hijos del diablo. Dios habla siempre hemos dicho que la Biblia se lee de tres formas: se lee literalmente, se lee simbólicamente y se lee poéticamente. Pero en estas tres lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo. Amén. En estas tres lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo. ¿Ve? El trigo son los hijos de Dios, las cizañas son los hijos del diablo. Ambos se alimentan del mismo sol, ambos se alimentan de la misma agua, ambos se alimentan de la misma tierra. Ve Mateo, aquí mismo Mateo capítulo 5, verso 45. Mateo 5, verso 45. Dice: para que seas hijo de vuestro Padre. Bueno, vamos a leer del verso 44. Pero yo digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Entonces ahí están los hijos. Nos hemos titulado el mensaje así: los hijos de Dios. A los hijos de Dios se le llaman hijos del diablo, y a los hijos del diablo se le llaman hijos de Dios. Entonces vamos a ir viendo todo lo que se vaya desarrollando el mensaje, ¿verdad? Porque ahí en este mundo hay dos corrientes humanas: hijo de Dios, hijo del diablo, desde el principio. ¿Ve? Allá en Génesis significa principio, significa origen, significa creación. Génesis significa principio, significa origen, significa creación, significa fe y significa Génesis significa origen, principio, creación, significa fe y significa semilla. Génesis 1:11 dice: produzca cada árbol según su género. Amén. Eso es Génesis. Apocalipsis significa revelación, significa quitando el velo, significa el tiempo del fin, significa fe y significa cosecha. Apocalipsis 14:18 dice: mete tus agudas, porque las uvas están maduras. Amén. Entonces el mensaje lo hemos titulado: a los hijos de Dios se les llaman hijos del diablo, y a los hijos del diablo se les llaman hijos de Dios. Amén. Siempre sobresalen más los hijos del diablo, y son más muchos los hijos del diablo que los hijos de Dios. El mismo Señor dijo en Lucas 12:32, él dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos el reino. Amén. O sea que los hijos de Dios siempre es una manada pequeña. Por eso él dijo en Mateo 18:20, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy yo. Amén. Entonces el pueblo de Dios es una manada pequeña. Entonces a los hijos de Dios se le llaman hijos del diablo, y a los hijos del diablo se les llama hijos de Dios. ¿Por qué? Desde el principio. Caín era un religioso. Caín, ¿verdad? Iba a la iglesia. Caín pagaba los diezmos. Caín llevaba la ofrenda. El mismo pastor de Abel era el mismo pastor de Caín. ¿Ves? ¿Quién era el pastor de ellos? Adán. ¿Ves? Ambos se congregaban en la misma iglesia. Ambos creían al mismo Dios. Pero ¿qué hizo la diferencia? La revelación. Amén. La revelación hace la diferencia. No es la iglesia, no es el pastor, no es el apóstol, el profeta, el evangelista, nada de eso. No es el papa, no es el cardenal, no es el obispo, no es nada de eso. Es la revelación. Desde el principio de Génesis, la que hizo la diferencia fue la revelación. Por eso el apóstol Pablo en Hebreos 11:4 dice: por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Sí o no? ¿Ve? Y Abel allá en el principio no tuvo Biblia como nosotros. ¿Ve? A Abel no se le puede aplicar a San Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque os parece que en ella tendré la vida eterna. No se le puede aplicar Apocalipsis 1:3, bienaventurados los que leen y los que oyen la palabra de la profecía de este libro. ¿Ve? A Abel no se le puede explicar eso, porque a Abel no se le puede, ¿verdad? A Abel no se le podía decir que leyera la Biblia, que escuchara los audios, que viera la tablet. No, a Abel no se le podía decir eso, porque Abel fue por fe, y fe es revelación. ¿Ve? Y aún, ¿verdad? Las personas teniendo la Biblia, si Dios no se la revela, no la van a entender jamás, porque es la revelación la que hace la diferencia. ¿Ve? Un hijo de Dios, un hijo del diablo, ambos son religiosos. Ambos se alimentan del mismo sol, ambos se alimentan de la misma tierra, ambos se alimentan de la misma agua, ambos se visten igual, ambos caminan, ambos hablan, ambos se peinan, ambos todos el mismo, el trigo y la cizaña. Son idénticos. ¿Qué hace la diferencia del trigo y la cizaña? La revelación, como la hizo allá en Génesis. En Génesis estaba el trigo, que era Abel, y estaba la cizaña, que era Caín. ¿Ves? Pero ¿qué hizo la diferencia? La revelación. Por eso en Génesis 4:3, ¿verdad? Dice que Abel llevó un cordero, mientras que Caín llevó un altar de fruta. ¿Ves? Para la mayoría de la vista de la gente, ¿verdad? El que estaba bien era ¿quién? Era Caín. Porque Caín llevaba un altar y Dios es un Dios limpio, y Caín llevaba era manzana, patilla, melón, uva, fresa. ¿Ves?
Mientras que Abel llevaba a ver un cordero, como un cordero. ¿Ah? Pero Abel, la diferencia la hizo la revelación porque Abel sabía que era un cordero. Ya la Biblia no estaba escrita. Volvemos a repetir, Abel no tenía la Biblia literalmente como la tenemos nosotros, no tenía las escrituras en la tabla y piedra, no tenía nada de eso. Abel tenía la revelación, por eso Abel lleva el cordero. Abel, todavía la Biblia no había sido escrita y Abel vio Apocalipsis 13:8, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, por eso el mensaje lo hemos titulado: a los hijos de Dios se le llaman hijos del diablo y a los hijos del diablo se le llaman hijos de Dios. ¿Ves? Ambos cargan la misma Biblia, ambos van a las iglesias, ambos le claman al mismo Dios. Pero ¿qué hace la diferencia? La revelación. La mayoría de la gente cree que Dios es un Dios trino, cuando la Biblia dice que es un solo Dios. Dios usó 3 manifestaciones, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero es el mismo Dios. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es, ¿sí o no? Efesios 4:5 dice un Señor, una fe, un bautismo. Primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, no dice de la Trinidad, de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. Amén. Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Amén. Pero es así. ¿Ve? Es igual como hoy ven a Dios como el diablo y al diablo lo ven como Dios. Pero eso hemos titulado el mensaje: a los hijos de Dios se les llama hijos del diablo. Los hijos de Dios son perseguidos por los llamados hijos. Los hijos de Dios son perseguidos, ¿verdad?, por los mismos llamados hijos de Dios, que son hijos del diablo. ¿Ve? Porque ellos no se llaman hijos del diablo, ellos se llaman hijos de Dios. ¿Ve? Según el Tesalonicenses dice que el diablo se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar ¿por quién? Por el diablo. Se hace pasar por Dios, ¿ve? Y así también los hijos del diablo, ellos jamás van a decir que son hijos del diablo, ellos van a decir que son hijos de ¿quién? De Dios, ¿sí o no? Dijimos segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. El cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y sea haciéndose pasar por Dios. Él no es Dios, pero se hace pasar por Dios. Entonces, así también los hijos de las tinieblas son más muchos que los hijos de la luz. Sobresalen mucho más, se ven mucho más. ¿Por qué? Porque el mundo ve, ¿verdad?, las multitudes. Ve la multitud. La gente se fija en la multitud diciendo, la que tiene la verdad son aquella multitud. ¿Ve? Tampoco es que la verdad la tienen los poquitos, ¿no? Porque la verdad la tiene el que obedece la palabra. San Juan 17:17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad, ¿sí o no? San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Amén. Entonces ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad. ¿Ves? Mensaje: a los hijos de Dios se les llama hijos del diablo y a los hijos del diablo se les llama hijos de Dios, ¿sí o no? Mateo, en San Juan 16, verso 2 dice que toda la matanza que ha hecho la Iglesia Católica, ¿verdad?, ella se la achaca ¿a quién? Al diablo. ¿Ah? Ella se la achaca a Dios porque ella dice, no, estamos haciendo esto por Dios, pero nuestro Dios no vino a hurtar, a matar y a destruir. San Juan 10:10 dice, el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir, ¿sí o no? Amén. El diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. ¿Ve? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿sí o no? Entonces, en San Juan 16 dice, vamos a leer el verso 1, dice, esta cosa os habló para que no tengáis trompiezo, os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio ¿a quién? A Dios. Pensará que rinde servicio a Dios. Pero Dios no vino a matar, Dios no vino a destruir. Dice, el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿sí o no? Amén. San Juan 10:10 dice, ladrón. ¿Quién es el ladrón?
El diablo. ¿Qué le roba el diablo a la humanidad? Primeramente le roba la verdad. Porque él es una verdad, pero una verdad pervertida. ¿Ve? Él es una verdad. ¿Qué es una mentira? Una verdad pervertida, ¿sí o no? El ladrón, ¿quién es el ladrón desde el principio? El diablo. ¿Quién es matón desde el principio? El diablo. ¿Quién fue el primer homicida en la Biblia? Caín. ¿Caín era hijo de quién? Del diablo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Entonces ahí está, ¿verdad? El mensaje. A los hijos de Dios se les llama hijos del diablo, y a los hijos del diablo se les llama hijos de Dios. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ambos son tan idénticos. ¿Ves? Ambos son tan parecidos, ambos se alimentan del mismo sol, ambos se alimentan de la misma agua, ambos se alimentan de la misma tierra, ambos visten igual, ambos comen igual, ambos se peinan, ambos van a la misma iglesia, el trigo y la cizaña, ¿sí o no? Mateo 24:24 dice, serán tan parecidos que engañarán, si fuere posible aún, los escogidos. Amén. Pero los escogidos no pueden ser engañados. Amén. Segunda de Corintios, capítulo. Bueno, ya agarré esto, porque con esta me defiendo más. Esta casi no la. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13. Porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no extrañéis si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Entonces ahí está, el diablo también se disfraza como ángel de luz, ¿sí o no? Por eso los hijos de Dios y los hijos del diablo, ambos son seres humanos. ¿Ves? Pero uno es trigo y el otro es cizaña, ¿sí o no? Primera epístola de San Juan 3:10. Primera epístola de San Juan, capítulo 3, verso 10. Y si estos son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Amén. Entonces ahí vienen Caín y Abel. Siempre hay los dos caminos. El diablo es un camino, Jesús es un camino, el diablo es un camino. Jesús es el camino angosto, el diablo es el camino ancho. Amén. Mateo 7:13. Jesús es la puerta angosta, el diablo es la puerta ancha. ¿Ves? Dios es Dios. ¿El diablo qué es? Un Dios también. Segunda de Corintios 4:4, Pablo dice, el Dios de este siglo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de muchos. Amén. Entonces, ambos son caminos, ambos son puertas, ambos son Dios, ambos son pastores. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿sí o no? Pero el diablo también es un pastor. ¿Ve? ¿Por qué? Porque él pastorea. ¿Ve? El diablo es un pastor, porque la Biblia dice, ¿ve? Yo soy el buen pastor, dice el Señor, San Juan 10:10. Yo soy el buen pastor, pero si él es el buen pastor, hay un mal pastor, que es idéntico al buen pastor, porque todo lo malo es idéntico. Por eso Dios trajo un profeta a la escena y dijo, porque hay un dólar falso, porque primero hubo un dólar verdadero. Amén. Entonces, para poder existir el diablo se copió de Dios. Que Dios como Dios no nace, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. El diablo es una creación. Amén. Entonces, vamos a ir viendo por qué los hijos de Dios, ¿verdad?, se le llaman hijos del diablo.
Si vemos a Ra, la Biblia dice el Ra, ¿la qué? Ra, la ramera. A los ojos de muchos, Ra parecía una hija de quién? ¿Una hija de Dios o una hija del diablo? Ra parecía una hija del diablo, porque él dice Ra, la ramera, una prostituta. ¿Cuántos no condenaron a Ra? Siendo esta mujer, ¿verdad? Allá en Josué. ¿Ve? La Biblia habla y decían, esta mujer, ¿cuántos matrimonios no ha destruido? Amén. ¿Cuántos matrimonios no ha destruido esta mujer? Es una hija del diablo. Pero resulta que era una hija de Dios. En su jornada cometió muchos errores. Una prostituta, imagínense. Una prostituta, a la vista de nosotros, las prostitutas son ¿qué? Son malas. Son mujeres malas, ¿sí o no? ¿Ve? Pero ella era una simiente de Dios. ¿Ve? Y dice la Biblia, Ra, la ramera, recibió a los dos espías que fueron allá que Josué mandó, ¿sí o no? Allá, ¿ve? Y ella los recibió. ¿Por qué? Porque era una simiente de Dios. Ella dijo, he escuchado que su Dios ha hecho cosas maravillosas y que no hay Dios como su Dios. Era una simiente de Dios. En su jornada cometió errores, ¿sí o no? Pero una simiente de Dios, una hija de Dios, ¿sí o no? El ladrón en la cruz. ¿Cuántos nos condenaron ese ladrón en la cruz? ¿Ah? ¿Cuántos nos dijeron ese era un hijo del diablo? Ese robó, se violó, se mató. ¿Ves? Por eso que se merece, porque en la cruz moría todo aquel que hacía cosas malignas. ¿Ves? La pena de muerte que todavía hasta el día de hoy existe. En Estados Unidos existe la pena de muerte y en muchos países existe la pena de muerte. ¿Ves? Claro, la pena de muerte más injusta en el mundo fue la de nuestro Señor Jesucristo. Hizo el bien, alimentó a los pobres. ¿Sí o no? Alimentó a los pobres, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y con todo eso le decapitaron la pena de muerte. ¿Quiénes le decapitaron la pena de muerte? Los ateos, los comunistas, los mismos llamados cristianos. ¿Quién pidió la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Caifás y Asna. ¿Quién eran ellos? Los sumos sacerdotes. ¿Sí o no? Cuando Poncio Pilato lo sacó allá y le dijo, ¿qué quiere que suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús de Nazaret? Dijeron ellos, queremos que suelte ¿a quién? A Barrabás. Amén. ¿Ve? El príncipe, dice Pablo, si fueran conocidos, nos fueran crucificado al príncipe. Amén. Al Dios de la gloria. ¿Sí o no? Entonces, a los hijos, a la vista, este hombre que estaba muriendo en la cruz, ¿verdad? Era un pervertido. Robó, mató, violó, secuestró, pero era una simiente de Dios. Porque ahí estaba y él le dijo, Señor, perdóname, yo me merezco todo lo que me están haciendo. Pero tú no te mereces nada de eso. Perdóname. Y que hoy esté contigo en tu reino. El Señor le dijo, hijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿sí o no? Era una simiente de Dios. A la vista de muchos era un hijo del diablo. Ra era una hija del diablo. ¿Cuántos matrimonios destruyó esa hija del diablo? Esa Ra. Y ahora es que es cristiana, ahora es que se casó. ¿Ah? ¿Sí o no? Pero por eso hemos titulado así. A los hijos de Dios se les llama hijo del diablo y a los hijos del diablo se les llama hijo de Dios. Amén. ¿Quién iba al demoniado de Gadareno? ¿Ah? El endemoniado Gadareno, ¿qué decía la gente que era ese hombre? ¿Un hijo de Dios o un hijo del diablo? Hijo del diablo. Si hombre es un hijo del diablo, se está poseído de demonios. Rompe las cadenas, las rompe. Un hijo del diablo. Ni el Papa ha podido hacerle. Imagínate que el Papa fue a hacerle un exorcismo y no le pudo sacar su demonio. Imagínense, si el Papa es otro demonio, ¿cómo va a sacar demonios? Es el príncipe de los demonios. ¿Sí o no? Entonces el rey de los demonios, que es el rey de aquí en la tierra, es el Papa. El imperio más poderoso que hay en la tierra. No, el hombre más rico no es Elon Musk, no es los Illuminati, no. El hombre más rico en la tierra se llama, ahorita en la actualidad, el Papa Benedicto XIV, ¿no? El que ganó. ¿Por qué? Porque
En la sucesión de los papas, Apocalipsis 17, Apocalipsis 17:8, el Keri no es la sucesión de los papas. Bueno, un papa que es otro papa, el verdadero imperio. Pero bueno, el mensaje, estamos hablando a los hijos de Dios, el mensaje lo hemos titulado así: a los hijos de Dios se les llama hijos del diablo, y a los hijos del diablo se les llama hijos de Dios. El endemoniado de Gadara, todo el mundo dice, no, nadie puede pasar por ahí, ese hombre anda poseído de demonios. Pero era una simiente de Dios. Amén. Cuando llegó Jesús, Jesús lo liberó. En nuestra jornada cometimos muchos errores, pero cuando llegó Jesús, ¿y quién es Jesús? La palabra, nos liberó. San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Este hombre tenía como 2000 demonios, como 2000 demonios. Pero cuando vio a estos demonios, vieron a Jesús y dijeron: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿por qué nos vienes a atormentar antes del tiempo? ¿Ah? Jesús, Hijo de los demonios. Y los demonios religiosos, ¿qué le decían? Este es un hijo del diablo, este es Beelzebú. Los demonios dijeron: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿por qué nos vienes a atormentar antes del tiempo? Y los llamados cristianos, los que eran hijos del diablo, le dijeron: Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:24. Cuando sanó al mudo, sordo, al mudo, ¿ves? Y era mudo y era sordo, y Dios lo sanó, y dijeron ahí: ¿no será este el hijo de David? No, este es los líderes, este no es ningún hijo de David, nada, este es el príncipe de los demonios. Echa a los demonios fuera por... ¿Sí o no? Vamos a leerlo. Mateo 12:24. Amén. Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decían: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Oye, los hijos del diablo le decían a Dios diablo. Los hijos del diablo le decían a Dios diablo, no sabiendo que ellos eran simiente de ¿quién? De Caín, ¿sí o no? ¿Ve? Entonces este endemoniado ganadero, a la vista era un hijo del diablo, estaba poseído por legiones de demonios. Tenía como 2000, pero era una simiente de Dios, y Dios lo liberó. Amén. Amén. Un hijo de Dios en su jornada puede ser esclavo del diablo y puede parecerse a un hijo del diablo, pero cuando llega a Jesús, Jesús lo libera. ¿Y quién es Jesús? La palabra. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí o no? Entonces ahí está Ra. A la vista era hija del diablo. ¿Ves? El endemoniado de Gadara, a la vista era hijo del diablo, pero un hijo de Dios. ¿Ves? El ladrón de la cruz, a la vista de muchos, lo mandaron al infierno, pero era un hijo de Dios. Amén. La mujer samaritana, a la vista era una hija de ¿qué? Del diablo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque había tenido ¿cuántos maridos? 6. ¿Sí? Había tenido 5 y con el que tenía era 6. Dijo: y el que tiene no es tu marido. San Juan 4. San Juan 4. Vamos a leerlo desde el verso 15. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga ya sed, ni venga aquí a sacarla. Desde el verso, vemos desde el verso 13, ¿verdad? Vemos la conversación, pero para ir, ¿ve? Él le dijo que si él le diera de esa agua jamás tendría sed.
Ella le dijo, Señor, dame de esa agua. Ella se fue a lo natural, ¿no? Pero el agua es el Señor Jesucristo, el agua es la palabra. San Juan 7:38, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Él estaba hablando de que esa agua quita el pecado, quita la sed de las drogas. No solamente quita la sed natural, sino la sed de las drogas, la sed del alcohol, la sed del sexo, la sed de muchas cosas, del pecado, todo lo que es pecado. ¿Ven? Y ella se fue a lo natural y dijo, dame de esa agua para no estar viviendo a buscar agua aquí y que me dé más, nunca sé. Pero Jesús le estaba hablando era que no iba a tener sed del pecado. Porque así como hay una sed no natural que nos da sed, ¿verdad? Todos los días tomamos agua porque nos da sed, el cuerpo nos exige el agua, así también el alma. El alma exige el agua, pero el agua del alma es la palabra. Salmo 42. El rey David dice, mi alma tiene sed de un Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Si yo te diera de esta agua, jamás tendrás sed. ¿Sed de qué? Del pecado, porque hay una sed. En lo natural para este cuerpo hay una sed. ¿Ve? Pero hay una sed de pecado. Hay una sed de las drogas, hay una sed del alcohol, hay una sed del sexo, hay una sed de muchos vicios en el mundo. De muchos vicios, del pecado. Que ya sabemos que es pecado: beber, fumar, bailar, matar, violar, secuestrar. No, esos son atributos del pecado. El hombre y la mujer hace eso es porque no cree la palabra. Y el único pecado que Dios no perdone es no creer su palabra. No, la Biblia dice en Mateo 12:32 que el único pecado que Dios no perdona es blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero blasfemar contra el Espíritu Santo es no creer. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la palabra. Y el que decree la palabra es un blasfemo. ¿Sí o no? Es un blasfemo. Entonces, a los hijos de Dios se les llama hijos del diablo, y a los hijos del diablo se les llama hijos de Dios. Y parecen más bien, los hijos del diablo se parecen más a un hijo de Dios que los propios hijos de Dios. El rey David era un hijo de Dios, y el rey David se enamoró de Betsabé, no de Jezabel, sino de Betsabé. Y le quitó la mujer al general Uria, que era un gentil. ¿Cuánto ahí nos dijeron este rey es un hijo del diablo? Pero David era un hijo de Dios. Lo que pasa es que los hijos de Dios cometen errores. Todos los hijos de Dios cometemos errores. Por eso el Señor dijo que lance la primera piedra y que se sienta libre de pecado. ¿Sí o no? Pero los hijos de Dios cometemos errores todos los días. ¿Sí o no? Dios dijo a través del santo profeta, dijo, somos una caja de errores. La diferencia es que venimos a los pies de Dios. La diferencia es que pedimos perdón. ¿Sí o no? Salmo 51. El rey David en el Salmo 51 dice, Dios mío, perdona mis rebeliones y mis pecados. Están siempre delante de mí. Límpiame y seré más blanco que la nieve. ¿Sí o no? Un hijo de Dios se va a arrepentir de lo malo que pueda hacer, de los errores que cometa. Un hijo de Dios. Pero David, cuando le quitó la mujer al general Uria varias, ¿verdad? La gente dice, ese rey es el propio diablo, teniendo 500 mujeres, y le viene a quitar la única, como le dijo Dios a través del profeta, creo que fue el profeta Natanael, que le dijo a David, había un hombre que tenía, porque Dios fue allá y le dijo a David, había un hombre que tenía 500 ovejas, y había un hombre que tenía una sola ovejita, y este, no queriéndose comer una de las 500 ovejas, se comió. Fue y le quitó la única ovejita que tenía y se la comió. Y el rey David vino y se rasgó. Cuando antes la persona le daba ira, agarraba y se rompía la vestidura, el manto. De la rabia. Ese hombre es digno de muerte. Tráigalo para matarlo. Dalo ejecutar de una vez. Natanael, así dice el Señor, tú mismo eres ese hombre. Tremendo, hermano. ¿Ah? Que mande uno a buscar y diga que ese hombre es que es digno de muerte. Y si ese hombre eres tú eres digno de muerte.
Dios le recordó, te saqué de allá de las ovejitas, de allá te pasé, te libré de Goliat. ¿Sí o no? Ve lo que viene, un hombre fiel, porque David mandó a buscar a este hombre y lo emborrachó. Y le dijo, vete a acostar con tu mujer, porque ya Betsabé estaba embarazada de David. Y David lo que quería era meterle el hijo de él a generar Uria, y este hombre se acostara con una mujer y dijera que ese hijo era de él, pero es que Dios lo había visto. ¿Sí o no? Ya Dios lo había visto. ¿Ves? Pero ahí, cuando esa actuación, David parecía un hijo del diablo. ¿Sí o no? Pero era un hijo de Dios. Amén. Era un hijo de Dios. ¿Eh? Entonces ahí está, a la vista, ese error de David parece un hijo del diablo. ¿Sí? Pero los hijos del diablo hablan mejor a veces que usted y que yo. Como es mejor, son más religiosos, caminan. Por eso que la gente tiene un concepto y dice, no, si alguien es un pastor, alguien es un apóstol, tiene que caminar, tiene que hablar así, tiene que hacer esto, tiene que... ¿Ves? La novia no es religiosa. ¿Sabe usted eso? La novia no es religiosa. La novia no anda por ahí diciendo, yo soy apóstol, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy maestro, yo soy aquello. No, la novia no dice nada de eso. Porque la novia es humilde, es como su Señor, amén. Cuando vino aquí en la tierra, el Salmo 24:1 dice, de Jehová es el mundo y su plenitud. Y él no dijo, yo soy el dueño del mundo, todo esto me pertenece, nada de eso. A lo contrario, el diablo sí es el diablo sí es él se alaba. Alabancioso es el diablo, alabancioso. Se alaba mucho. Pero el mismo dueño de la tierra y del mundo y su plenitud, que le dijo el diablo: todos estos reinos te daré, porque a mí me han sido dados. Ciertamente el diablo es el que comanda esta tierra, ¿sabe usted eso? Dios, a través del hermano Abraham, predicó un mensaje del Edén de Satanás. ¿Qué es el Edén de Satanás en esta tierra? La novia está caminando en el Edén de Satanás. Es un mundo pervertido, un mundo donde todo lo malo es bueno y lo bueno es malo. Isaías 5:20. ¡Ay a que a lo bueno le llamen malo y a lo malo bueno! ¡Ay a lo que a la luz le llamen tiniebla y tiniebla a la luz! ¡Ay a los que a lo dulce le dicen agrio y agrio a lo dulce! ¡Ay, son juicios de Dios! Amén. Entonces ahí está esta mujer samaritana, ¿verdad? El verso 24:16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Ella no le dijo nada de los 5, ¿verdad? Dijo: no tengo marido. Respondió Jesús y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. ¿Por qué? Mire lo que le dice el Señor. Porque 5 maridos. Ay, Dios mío, qué chismoso le diría eso. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto ha dicho con verdad, le dijo él. Pero era el Dios de la gloria, él sabía todo lo de ella, ¿sí o no? Has tenido 5. Y el que tienes ahorita es el de la vecina. Dejarle su marido a esa mujer. Tremenda, ¿sí o no? Pero era una simiente de Dios. Por eso él dijo: me es necesario pasar por Samaria. Amén. Me es necesario pasar por el Danto. Oh, Dios mío, por ese Danto lo que hay es ladrones, delincuencia. ¿Puede salir algo bueno del Danto? Gloria a Dios. Amén. Dijo: de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo Natanael a Felipe. Podrá salir algo bueno del Danto, si ahí lo que hay es delincuencia, ahí lo que hay es prostitución, ahí lo que hay es ladronismo. Gloria a Dios. Amén. Porque de lo más vil saca Dios sus hijos. ¿Sí o no? No dice Dios: escogió Dios lo vil de este mundo para avergonzar a los sabios, a los entendidos. Amén. La mujer, 6. Imagínate. Tremenda. Y una simiente de Dios.
Esto no es para que lo hagan las jóvenes, no digan, ay, bueno, ajá, si Dios perdonó a la samaritana, a mí también me tiene que perdonar. No, este es para que usted no lo haga. Amén. Amén. Entonces, a los hijos de Dios se les llaman hijos del diablo y a los hijos del diablo se les llama hijos de Dios. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios viste normal, como todo ser humano. Usted no ve cómo andan los religiosos, cómo se viste. Ve un religioso vestido. ¿Sí? Se visten de corbata, de flujo, caminan de una manera, usan aquí ¿cómo se llama? La sotana. Son muy diferentes. La gran ramera que dicen cuando alguien es un obispo, un cardenal, un arzobispo, la jerarquía católica, se ve bajando y una vez dice, yo soy obispo, yo soy cardenal, yo soy hijo del Dios Altísimo. Si es una dominación que dicen, ya casi los hombres se ven las mujeres, pero que dice, y una vez dice, yo soy la pastora. Llegan así, porque cuando aquí llegan que hay cola en las gasolinas para echar gasolina, y una vez, no me la paso por ahí vendiendo, entonces dice, y una vez cuando se bajan del carro dice, ¡bombero! Hágame el favor. Ah, dígame, señora, señorita, porque a veces son jóvenes como a veces son ya maduras de edad. Yo soy la pastora. Hacer favor para que me pase lo más rápido posible. Yo soy la pastora. Y los hombres dicen, mire, vea que la cola, yo los he visto mucho. ¡Bombero, haga el favor! Ah, dígame, ¿qué desea? Usted no sabe quién soy yo, no, yo soy el apóstol. Que me haga el favor y me eche gasolina lo más pronto posible. Y estos tienen más autoridad que los mismos, que los mismos del gobierno. Imagínense. No se ve en la Biblia que Pablo dice, bueno, Pablo dice, yo soy apóstol a los gentiles, pero Pedro, Marcos, Juan, yo no se ve ahí en la Biblia que yo soy esto. Más bien los hijos de Dios, ¿verdad? Dice, la gente que ha sorprendido, dice, Dios mío, ese es un pastor. ¿Cómo puede ser un pastor pobre? ¿Cómo puede ser un pastor andando un pastor en una bicicletita? No, eso no puede decir, los pastores andan en atajó, cargan relojes de oro, cargan teléfonos, el iPhone 2028. ¿Puede ser eso Yo no creo. Más bien creo que ese es un hijo del diablo. Solo que tiene una extrema pobreza. ¿Quién podría decir que Lázaro, Lucas 16, verso 19? ¿Quién podría decir que Lázaro es un hijo de Dios? Enfermo, no solamente enfermo, mendigo. Y no solamente mendigo, con un poco de llaga. ¿Qué decía la gente de Lázaro? ¿Que era un hijo de Dios o un hijo del diablo? Los hijos del diablo lo llamaban hijo de Dios. Los hijos del diablo llamaban a Lázaro hijo del diablo. ¿Por qué? Porque la vida de Lázaro era una vida de extrema pobreza. No era pobre, era extrema pobreza. Hay una pobreza por ahí, extrema pobreza. ¿Y cuánto no le preguntaron a Lázaro, verdad? Lázaro, ¿tú eres cristiano? Y Lázaro, para la honra y la gloria de Dios, Dios mío, pero ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios, Lázaro, que estás mendigando? Y bueno, ha leído el Salmo 37, 25. Joven fui envejecido, no visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Vos no tenés nada de fe, Lázaro, vos sos hijo del diablo. No, yo soy hijo, yo soy un cristiano, Lázaro, mira la camioneta que cargo, mira la casa último modelo que tengo, mira cómo tengo los bancos llenos de dólares, de euros. Y vos me vas a decir a mí que este no es el Dios mío, el Dios mío no es un Dios pobre, el Dios mío no es un Dios de enfermedad, chico. Levántate, vas a andar tú en esa pobreza, ¿sí o no? Se ven uno las dominaciones.
En el tiempo me agarró un hermano que casi me hacía llorar, porque me dijo, hermano, usted es cristiano, ¿cómo usted va a andar vendiendo tortillas, conserva? ¡Eso no es de Dios, eso es del diablo! Más calmate, hermanito, ya va, por lo cual es los gritos. Reprendo todo espíritu de pobreza, todo espíritu de miseria, ¡fuera! Adelante ese poco de gente ahí, Dios mío, decía yo. Hermano, usted está doliendo de los pies de tanto caminar, lo vi aquí, ahora lo vi por allá. Dios mío, usted no le duele los pies. Gloria a Dios, dije yo. ¿Sí o no? Los mismos hijos del diablo a veces le echan una reprendida a los hijos de Dios. Porque ellos creen que la riqueza es estar bien con Dios. Eso es lo que ellos creen. Y si fuera así, el reino de los cielos está de primerito al Papa. ¿Quién tiene más dinero en el mundo que el Papa? ¿Quién tiene más dinero en el mundo que los majates, los empresarios? ¿Quién tenía uno de los que tenía más cobre aquí en Colombia? Pablo Escobar. ¿Quién? Que todavía hayan casas llenas de dólares. Eso no es. ¿Ves? Eso no es. Por eso Dios trajo un profeta al cielo y dijo, la prosperidad no quiere decir que tú estás bien con Dios. Es que tú obedezcas las palabras. Si eres pobre y obedeces la palabra, estás bien con Dios. Y si eres rico y obedeces la palabra, estás bien con Dios. Pero no es el dinero que hace la diferencia. Primera de Timoteo 6:10 dice, la raíz de todos los males es el amor. No es el dinero, es el amor al dinero. Amén. La raíz de todos los males. Entonces, a los hijos de Dios se les llama hijos del diablo y a los hijos del diablo se les llama hijos de Dios. Pues la gente cuando ve a alguien próspero dice, ese es un hijo de Dios. Tiene 2 vehículos, tiene 3 vehículos, viste bien, come bien, ese es un hijo de Dios. ¿Ah? A la vista. ¿Ve? A la vista. ¿Quién podría decir que Pablo y Bernabé eran hijos de Dios? Pablo es el misionero más grande del mundo. Nada más tenía una sola túnica. ¿Ah? Qué vergüenza para estos que salen por ahí en el YouTube, en el Facebook, diciendo que quiero un reloj que vale yo no sé cuánto, yo me lo merezco. Quiero, en este día vi un video de un pastor diciendo, quiero un iPhone 2026. Uno para mí y otro para mi esposa, para la pastora. Imagínense. ¿Ve? Yo diría como dijo uno por ahí una frase que dijo, antes me gustaban más los ladrones de antes porque se ponían máscaras, pero los de hoy andan bien encorbatados y dicen ser cristianos, sacando los que andan bien encorbatados que también son ladrones. ¿Sí o no? Y el ladrón más grande del mundo, nadie dice que es ladrón. ¿Y quién es ese? El Papa. Ese es el ladrón más grande del mundo y tiene impunidad. El ladrón más grande del mundo no lo pueden meter preso. Han estado presos presidentes, generales, coroneles, gobernadores, alcaldes, diputados, jueces, todo tipo de funcionarios han estado presos. Y los papas nunca han estado presos, ellos tienen impunidad, son intocables. Y vino Dios aquí a esta tierra, lo escupieron. Le sacaron tajo de carne al Dios de la gloria. Le dijeron diablo. Y vino el diablo y le dicen Dios. Jerusalén, Jesucristo fue rechazado. Fue escupido. Fue golpeado. Le dictaron la pena más maligna que hay en este tiempo, la pena de muerte. Y el diablo fue a Jerusalén y lo recibieron con alfombra. Lo recibieron con aplauso. Por eso el mismo Señor dijo, yo vine en el nombre de mi Padre y no me recibieron. Y uno vendrá en su propio nombre y a ese recibiré. ¿Quién era ese? El Papa. Lo recibieron con aplauso, con alfombra, le tiraron perfume. ¿Qué no le imagínense? Y Dios vino y lo escupieron, le dijeron loco, le dijeron Belcebú, le dijeron brujo. Lo llevaron a la pena de muerte.
Por eso el mensaje lo hemos titulado: a los hijos de Dios se les llama hijos del diablo, y a los hijos del diablo se les llama hijos de Dios. El trigo y la cizaña están en todas las religiones. En la Iglesia Católica hay cizaña, pero también hay trigo, y hay hijos de Dios, que nos cuesta creer, pero Dios sacó el quinto mensajero de ahí, que fue Martín Lutero. Amén. Amén. ¿De dónde lo sacó? De dentro de la Iglesia Católica. Amén. Y si Dios sacó a Martín dentro de la Iglesia Católica, quieren decir que hay más Martín ahí en la Iglesia Católica. Hijos de Dios, que ellos van a ese sitio porque ellos quieren hacer el bien. Una monja no va a ir para hacer mala. Un hombre no va a ir para hacer malo. Ellos van porque ellos van buscando de Dios. Por eso Dios trajo al profeta y dijo: yo critico el sistema que los corrompe. El sistema los prostituye, ¿sí o no? Es el sistema, no solamente la Iglesia Católica, las denominaciones. ¿Ve? Y aún dentro de este mensaje hay sistema de hombre. El hombre corrompiendo no la palabra, porque la palabra permanece perfecta. Amén. Pero ellos ven, ¿verdad? Por eso hemos titulado, ¿verdad? A los hijos de Dios se les llama hijos del diablo, y a los hijos del diablo se les llama hijos de Dios, ¿sí o no? Pablo y Bernabé lo llevaron a la cárcel. ¿Ve? ¿Por qué lo llevaron a la cárcel? Porque dijeron: son hijos de Dios. No. Dijeron: esto perturban, con eso que andan diciendo, perturban a la comunidad. Y de paso a la mujer que era la que usted, señor alcalde, ¿ve? Usted no iba a consultarse con esta mujer que consultaba y cuántas cosas no le dijo usted, señor alcalde. O a usted, funcionario, usted, policía, no le dijo: no vino este hombre y me le sacó el espíritu ese. Este Pablo y este Bernabé no me le sacaron el espíritu ese que cargaba, que era que usted. ¿Se acuerda que le dijo muchas cosas? Que usted dijo que no dijéramos nada. ¿Sí o no? ¿Qué dice la ley? Que hay que darle una paliza y tienen que pagarla. Le dieron una paliza a Pablo y a Bernabé. Porque sacaron un demonio, imagínense. ¿Qué parecía Pablo y Bernabé? Hijos del diablo. Esto perturba la paz. Y así dijeron con Jesús, que dijo Caifás: nada, este hombre perturba la paz. Hay que matarlo, antes que muramos todos hay que matarlo a él. ¿Sí o no? ¿Ve? El mismo Dios le hizo el ADN. A los hijos del diablo Dios le hizo el ADN. Mateo 8:30, San Juan 8:32. Vamos a ver el ADN del Señor. Le hizo el ADN espiritual. Así como hay un ADN en la natural, hay un ADN en lo espiritual. San Juan 8:32. Del verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué es pecado? Incredulidad. Creemos que los incrédulos son los ateos, los políticos, los libres, no, el pecado está en la llamada iglesia. ¿Qué es pecado? Beber, fumar, violar, matar, secuestrar. No, pecado es incredulidad. Amén. Eso lo hace el hombre o las mujeres porque no creen, porque cuando creen dejan de ser todo eso. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Quién es el Hijo? La palabra. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Segunda carta de Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El que está en Cristo, no el que está en la iglesia, no el que está en la religión, no el que está en Cristo. Amén. Verso 37. Sé que soy descendiente. Verso 36, perdón. Así que si el Hijo libertare, seré verdaderamente libre. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme a mí porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Yo he hablado lo que he visto acerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Amén. Ambos son padres. ¿Sabe usted eso?
Dios es un padre, el diablo es un padre. Dios tiene su hijo. ¿Quién era hijo de Dios? Abel. ¿Quién era hijo del diablo? Caín. Dios se hizo carne, el diablo se apropió un cuerpo porque el diablo no puede criar. El diablo no puede criar y el diablo no puede sanar. Eso nada más lo hace Dios. ¿Sí o no? Ahora, ¿sabe usted que el diablo puede sanar cuando Dios le da autorización? Eso sí, el diablo puede sanar cuando Dios le da autorización. Porque Dios mandó de 2 en 2 a sus discípulos, ¿sí o no? ¿Qué dijo él? Vayan y sanen a los enfermos, echen fuera demonios. ¿Ve? Y cuando regresaron ¿qué? Regocijados. ¿Qué le dijo el Señor? No se regocijen porque los demonios se sujeten, porque sanen a los enfermos. Regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Sí o no? ¿Andaba Judas ahí? ¿Andaba Judas echando fuera demonios? ¿Ah? ¿Andaba Judas predicando la palabra? Ambos echan fuera demonios. Ambos predican, ¿sí o no? Los hijos de Dios y los hijos del diablo, ambos predican, ambos echan fuera demonios. Ambos se alimentan del mismo sol, de la misma agua, que eso representa al Espíritu Santo también. El Espíritu Santo representa el sol, es simbolismo, representa el sol, representa el agua y representa la tierra. ¿Sabía usted eso? El Espíritu Santo. Ambos van a la misma iglesia, pero uno es trigo y el otro es cizaña. ¿Quién hace la diferencia? La revelación. Mateo 11, 25, 26, 27, él dijo: te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a tú, pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Amén. Y ahora está 1, 11 y 12, Pablo dice: el evangelio anunciado por mí no es según un hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Sí o no? Amén. Mateo capítulo 16, verso 17. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? Sobre la revelación, la misma revelación que tuvo Abel. Amén. Amén. Entonces, verso 39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Están mucho en el mensaje, ¿no? Yo creo a William Branham. Yo creo el mensaje, yo creo las obras de Abraham haría. ¿Sí o no? Vosotras hacéis las obras de vuestro padre. ¿Sí? Hay dos padres, el Padre Dios y el Padre Diablo, ¿sí o no? Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Cómo se identifican los hijos del diablo? ¿Como hijos del diablo? Jamás. Ellos se identifican como hijos de Dios, ¿sí o no? Jamás van a decir que son hijos del diablo. Pero sus obras y su fruto, como dice en Mateo 7. Mateo 7, 17. Dice: por su fruto los conoceréis, ¿sí o no? Verso 42. Entonces Jesús le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Verso 44, aquí le entregó resultados. Ellos decían que eran hijos de Dios. Ellos decían que eran descendientes de Abraham. Ellos decían de todo. Pero el Señor le dice aquí en el verso 44. Aquí está el resultado. Aquí está el ADN espiritual de quién son hijos ustedes. Le entregó el resultado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cual habla mentira, suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios, oye, por esto no lo oís vosotros, porque no soy de Dios. Amén.
Ya dijimos que oír espiritualmente es entender y ver espiritualmente es entender. Amén. Dios ha traído en estos 2000 años, Dios ha traído 7 mensajeros. Amén. Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles. Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias de ese después de Cristo. Del 53 al 170, el apóstol Pablo. Amén. El apóstol Pablo parecía un hijo del diablo, ¿sabía usted eso? Pero era un hijo de Dios. Le ha hecho 9. Saulo, no era Pablo todavía, se llamaba Saulo. Saulo perseguía a los hijos de Dios. Y Saulo pensaba que era un hijo. Cuando él perseguía a los hijos de Dios, él pensaba que estaba haciendo bien, que estaba persiguiendo a los hijos del diablo. Porque Pablo era religioso. No tenía revelación, pero Dios en Hechos 9, 3, 4, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo perseguía a quién? A los hijos. ¿Ve? Él era un hijo de Dios, pero él también, por eso que un hijo de Dios, cuando no tiene revelación, él va a perseguir a sus hermanos. Pero cuando tiene revelación, él va a ser como Saulo. ¿Ve? Y después Pablo en Gálatas 1, 11 y 12 dice: el evangelio anunciado por mí no es un hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús. Gálatas 1:8, Pablo dice: si aún a nosotros un ángel del cielo nos llega y nos predica un evangelio diferente que está aquí, sea anatema. ¿Sí o no? ¿Ve? Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Pablo. Apocalipsis 2:8, de 53 al 170. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170 al 312. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Amén. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Teatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Sabemos que el hermano Branham nace en 1909. Sabemos que partió en 1965. Amén. Pero todo mensajero viene al final de la edad. Dios ha enviado 7 mensajeros en estos 2000 años para nosotros los gentiles. Amén. Dios ha enviado al cuarto Elías. Amén. Primer libro de Reyes 17. Elías Estivita cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. Y la cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Amén. ¿Quién fue ese? William Mario Branham, el cuarto Elías para nosotros los gentiles, ¿sí o no? Amén. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Dios envió el profeta Elías. Amén. Amén. Viene Moisés y Elías la quinta vez, pero para Israel, no para nosotros los gentiles. ¿Ves? Apocalipsis 11:6. Dios ha enviado la manifestación del Hijo del Hombre. Lucas 17:30. La manifestación del Hijo del Hombre era Cristo en un profeta. Amén. Y no se quedó ahí el que escribe al ángel. No, Apocalipsis 2:7 dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y Apocalipsis 3:22, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oír es entender. Amén. En los sellos, hasta el cuarto sello, Apocalipsis 6:2, ven y mira. Caballo blanco, engaño mundial, religión mundial. Apocalipsis 6:3, ven y mira aquí un caballo bermejo, caballo rojo. Política y persecución. Apocalipsis 6:5, ven y mira. Ve un caballo negro, economía mundial. Y Apocalipsis 6:8, ven y mire aquí la muerte y el arde le sigue. Y se le puso por nombre muerte. ¿Ve? Por eso que oír espiritualmente es entender y ver espiritualmente es entender. El caballo blanco, engaño mundial, religión mundial.
Caballo rojo, política, persecución mundial. Caballo negro, economía mundial. Estos tres caballos pasan al cuarto caballo, Apocalipsis 6:8, y causan ¿qué? ¿Qué causa el engaño mundial? Muerte. Muerte. ¿Qué causa la política? Muerte. ¿Qué causa la economía? Muerte. Pasan al cuarto caballo y se le pone por nombre muerte. Uno se llama caballo blanco, caballo rojo, caballo negro, se llama muerte. Estos tres hacen el color amarillo, ¿ve? Y causa el color amarillo es muerte, ¿sí o no? Y Apocalipsis 6:9, las armas van a altar es los judíos, para los judíos. Y Apocalipsis 6:12 es la gran tribulación. El quinto sello y el sexto sello es para los judíos. El séptimo sello es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es Apocalipsis 10:1. Y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en su mano, un librito abierto. Para Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Dios reveló todos los misterios para un pueblo con percepción profética. Amén. Amén. Mateo 10:41. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. ¿Sí o no? Amos 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Segunda de Crónicas 20:20. Crea a Jehová y a su profeta y será prosperado. Proverbio 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Amén. Hemos tenido la mejor recompensa. ¿Qué es la mejor recompensa? Un profeta para el tiempo del fin. Amén. Entonces el mensaje lo hemos titulado: a los hijos de Dios se les llama hijos del diablo y a los hijos del diablo se les llama hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ambos son idénticos, ambos son caminos, ambos son puertas, ambos son padres, ambos son Dios, ambos son hijos, ambos son estrellas, ambos. Siempre el diablo imita al pie de la letra de Dios, ¿sí o no? Bueno, Dios nos bendiga a todos en esta tarde. Dios nos siga dando